Muy bien. Bueno, Ángel, cuéntame cómo lo llevamos el tema. Cuando tú me digas pongo el vídeo Pues y sí, vamos a hacer un poco con esa dinámica que yo creo que está bien. Ponemos el vídeo. Este es un documental en otra línea, ¿no? Pero que habla también de lo que sucede de la Tierra hacia adentro, ¿no? Y luego podemos aclarar algunas preguntas puntuales y ampliar contenido si lo consideráis necesario. O sea, pero de entrada vamos a ver el vídeo, que merece la pena empezar por ahí. como siempre os comento, que el otro día estaba yo en el vídeo que ya estaba echado de la semana, vi los comentarios y alguna decíais todavía el tema del sonido. Siempre os digo que os pongáis los que decimos cascos auriculares o le deis más volumen porque están grabados de una manera determinada y a lo mejor en según qué partes del mundo se escucha flojito y en según qué partes del mundo se escucha bien. No todo el mundo se me queja. Entonces, tened en cuenta que si no escucháis bien el vídeo, subáis un poquito el volumen, ¿vale? Pero yo escuchar aquí lo escucho perfectamente, ya os lo digo ahora. Por cierto, Luis, que quería comentarte que hubo gente allí en el Mystic que de repente se me presentaba y dice, este es ese señor de la caja de Pandora con Luis Palacios y demás. Digo, bueno, imagínate. Eso es bueno. Sí, claro, claro que sí. O sea, que llegó gente allí que además, pues parece que no tenía idea que yo iba a estar, ¿no? O sea, les cogió uno de sorpresa, ¿no? Pero muy bien. Es que claro, cuando nosotros al principio hicimos publicidad del evento, luego ya no. Claro, entonces hubo gente a lo mejor que no se enteraría. El que vio los vídeos sí porque lo dijimos. O sea, que en el Claro. vídeo sí lo comentemos, pero claro, están acostumbrados a ver publicidad, cosas que a veces yo pongo y si no lo pongo, pues mucha gente que no está al día con los vídeos, pues ve los vídeos de aquí a 3 meses. Claro. Pero no les viene bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vale, voy a ponerla total ahora. Y ahora sí, familia, los que estáis en el chat, decidme si por lo menos lo escucháis bien, ¿vale? Pero no por el tema de escucharlo flojo, sino por el hecho de que se escuche. Simplemente. Venga, empezamos. Hay mucho que decir de las zonas subterráneas de esta esfera y hay muchas cosas que tenéis que saber de su progreso evolutivo. Existen muchas capas, muchos mundos más allá de vuestro campo de visión. Allí también hay muchas cosas escondidas deliberadamente, lejos de los ojos de los curiosos. Ahora está empezando a emerger mucho más que el mero conocimiento de las ciudades y bases secretas subterráneas de los gobiernos, a medida que vuestra activada deidad solar ilumina el sendero de la ascensión de la humanidad y Atlantis resurge en vuestro recuerdo. A medida que vais más allá de los límites externos de vuestro mundo conocido, descubrís por todas partes que la vida se abre camino allí donde las fórmulas biológicas, especialmente de las instituciones convencionales de la Tierra, no son aplicables. Esta es la maravilla del Creador primordial que lleva la vida a los escenarios más improbables del universo. Para todos nosotros, chispas de lo divino, es la maravilla de formar parte de todo ello y de ser la totalidad de ello al mismo tiempo. Los biólogos conservadores se aferran a la convicción de que la vida, aparte de sus formas más elementales, no puede existir sin cierta presencia de los rayos solares, excluyendo la posibilidad de que existan seres vivos bajo la Tierra. Ellos confinan el ilimitado medio biológico de la Tierra a los habitantes del mundo superficial, su infinito laboratorio viviente. Y sin embargo hay miles de especies que aún no han sido detectadas. Así de vasta es la biodiversidad de vuestro planeta. En la negra oscuridad de la fosa de las Marianas, por ejemplo, tan por debajo del nivel del mar que la luz del sol no puede penetrar en sus profundidades tintadas, cientos de miles de especies espectaculares crecen inalteradas y gran parte de ellas aún esperan ser descubiertas. Sin embargo, la mayoría de los pensadores convencionales
siguen insistiendo en que la existencia de luz solar es un requisito indispensable para que exista vida en la Tierra y más allá. Pero queremos declarar enfáticamente que la mera ausencia de luz visible de Ra no excluye la presencia de vida, y sugerimos que ha llegado el momento de que os libréis de ese tipo de prejuicios. Es suficiente con investigar la profundidad de vuestros grandes mares para saber que formas de vida únicas y aún no descubiertas proliferan en los entornos del planeta donde no llega la luz del sol. Recordad que el rango de luz visible no es sino una fracción del espectro electromagnético, y asimismo las formas de vida que necesitan esa luz no son sino una fracción de las que pueblan el mundo material. Otras crecen bajo las emanaciones de los extremos superior e inferior del espectro electromagnético. Son las formas de vida biológicas que dependen de la luz invisible. No hay límite a la abundancia de vida en toda su miríada de formas, que está más allá de vuestra conciencia. Solo vuestra limitada imaginación os impide daros cuenta de que la vida abunda por doquier dentro y por encima de vuestro mundo superficial, en los éteres, en las densas rocas y minerales, en el espacio exterior, en la oscuridad y en la luz. Sugerimos que quienes se niegan a considerar la posibilidad de que exista vida en el subsuelo o sobre los planetas de remotas galaxias son los que creen en un planteamiento muy limitado de un universo infinito. Intentar contener las maravillas de la creación en alguna fórmula preconcebida de la biología terráquea o creer que en un universo con billones de estrellas solo un planeta que orbita alrededor de una estrella específica puede disfrutar de los requisitos necesarios para la existencia de la vida, pues es como mínimo autocentrado y confinante. A la gente de otros mundos le parece increíble cómo vuestra raza niega lo evidente, que los elementos químicos que componen todo lo que es, así como las chispas conscientes que los ponen en ignición, existen no solo en vuestro planeta, sino por todas partes, a lo largo y ancho del universo, formando una variedad infinita de combinaciones que crean la soberbia diversidad de la vida que define la naturaleza misma del cosmos. A pesar de la inmensa diversidad, prevalece la igualdad de toda vida, porque todos los seres son manifestaciones conscientes de ese pensamiento primordial de los padres creadores. Este es un aspecto que nunca debemos pasar por alto en nuestra exploración de otros mundos, de otros seres, de otras civilizaciones. Cuando examinamos el efecto de nuestros intercambios, tanto en el universo como en nuestra experiencia individual, y aún así, negando cualquier posibilidad que quede fuera de las fórmulas establecidas por los biólogos, estos analistas científicos, determinados a diseccionar los milagros de los padres creadores primordiales, la humanidad intenta continuamente definir los límites de la biodiversidad, nunca mechana, y a pesar de todo, casi cada día se descubren especies desconocidas en las profundidades oceánicas y en los desiertos, en las selvas y en las tierras heladas, siempre adaptándose, siempre encontrando nuevas formas de sobrevivir, siempre desafiando las limitaciones del pensamiento dogmático. Así es la naturaleza de la vida sobre la tierra, tal como es también en los cielos. Sabed asimismo que a medida que el tiempo empieza a combarse, las grietas producidas en el marco tridimensional están sacando a la luz criaturas prehistóricas, tipos de bacterias supuestamente extintas y mutantes de lo que llamáis el futuro. Estas criaturas pronto pasarán de la leyenda, el mito y la ciencia ficción al primer plano de la actualidad humana, donde serán investigadas, quemadas y anatomizadas en nombre del análisis científico.
Lo que os estamos diciendo es que la vida abunda en todos los niveles de la existencia, en cada medio ambiente, de una forma u otra, simultáneamente. El universo material rebosa vida. Los reinos multidimensionales son pura conciencia. Se encuentra sobre vosotros, a vuestro alrededor y por debajo, también en el interior. Y aunque la mayoría de la raza humana sigue creyendo que el suyo es el único planeta que alberga vida en el cosmos, lo que os sitúa en el lugar de ser los maestros del universo, os aseguramos que los incontables billones de criaturas pensantes y conscientes que viven cerca de vosotros, sobre la Tierra y dentro de ella, por todo el universo multidimensional y en los éteres, no necesariamente os perciben así. Por lo tanto, os pedimos que os permitáis al menos visualizar la posibilidad de que la vida también puede existir bajo la Tierra, allí donde antes solo habéis imaginado cieno y fantasmas infernales, o nada más que rocas humeantes y un espacio vaporoso. Tal vez una serpiente o reptil se haya deslizado por la imagen consciente que tenéis de ese mundo, pero pocos estáis dispuestos a aceptar abiertamente la idea de que sociedades contemporáneas de seres pensantes, productivos y altamente evolucionados puedan realmente existir en el submundo privado de luz solar. Y sin embargo es así. Durante incontables milenios, las llanuras internas de vuestro planeta han albergado colonias muy notables de exquisitas especies, de plantas y animales, y entre ellas se hallaban también vuestros antepasados humanos olvidados de Atlantis. El mayor colectivo de nativos que vivía en las zonas costeras altamente pobladas del archipiélago pereció durante la última gran glaciación. Al final del segundo ciclo de Atlantis, un número sustancial de habitantes de las montañas sobrevivió, refugiándose en la calidez del cuerpo interno de Nungi-Mesha, porque en el archipiélago de Atlantis había numerosos pasadizos hacia las tierras profundas de vuestro planeta. Es decir, no todos emigraron a otros puntos de la esfera, como hicieron Chiquetetarlich-Fomolites, Ra y Aragot. Como en el caso de muchos seres de todo el cosmos, las migraciones de vuestros antepasados hacia las tierras de cuevas tenían originalmente la intención de ser un alivio temporal, cuestión de esperar hasta que pasaron los cataclismos de la superficie desde el puerto seguro del ser interno planetario. Los pioneros atlantes confiaban en que allí hallarían protección, en que se les mostraría una manera de sobrevivir, especialmente porque la superficie helada se había convertido en un entorno completamente inhóspito y la muerte era segura para aquellos que continuaran arriba. No tenían ningún otro lugar a donde ir. Sin embargo, a medida que viajaban hacia adentro, muchos de los evacuados de la superficie se dieron cuenta de que habían llegado a un paraíso terrenal. Era como si la vida en las difíciles condiciones que prevalecían en la superficie les hubiera servido de entrenamiento, pero ya se habían graduado y en cierto sentido habían encontrado el cielo. Y solo os estamos hablando de los enclaves subterráneos, no de los intraterrenos, mucho más al interior. Estos atlantes, allí en el rico subsuelo del continente, encontraron todos los elementos geofísicos necesarios para sobrevivir a la congelación del continente y algo más. El interior de la Tierra era cálido y frondoso, y a medida que penetraban más adentro, encontraron para asombro suyo abundancia de agua, primero arroyos y después ríos que finalmente los llevaron a las costas del gran mar que sustentaba algunas formas de vida muy inusuales. Aprendieron rápidamente a adaptarse a las dificultades de su nuevo hogar, estudiando e interactuando con las especies del subsuelo. Entre ellas había fuentes de alimento, vigilantes del otro mundo, portadoras de luz y carroñeras. Todas eran respetadas
por el papel que desempeñaban a la hora de mantener un equilibrio perfecto en los ecosistemas. Los atlantes del segundo ciclo, que seguían un respeto absoluto por todas las formas de vida sobre la Tierra, no invadieron el subsuelo y sus planteamientos respetuosos los ayudaron a aclimatarse. Considerad ahora que hacia el final del segundo ciclo la civilización atlante había alcanzado un alto grado de sofisticación tecnológica. ¿No creéis posible que dominaran la tecnología hasta tal punto que les permitiera disfrutar de iluminación, entornos climatizados y otras comodidades modernas como las que vosotros habéis creado desde comienzos del siglo XX en tan solo 100 años de tiempo lineal? Deciros que generaciones atlantes de la segunda generación construyeron complejos entramados energéticos y extensas redes de iluminación artificial con las que consiguieron cultivar abundantes alimentos en el fondo de la Tierra. Y eso puede poner a prueba vuestra credulidad, pero no debería hacerlo, porque no es un logro mayor que vuestros extraordinarios éxitos tecnológicos conseguidos en mucho menos tiempo. Hasta el día de hoy, la agricultura hidropónica, por ejemplo, estimulada con luz artificial, abastece más del 80% de los alimentos necesarios para abastecer a estas poblaciones vegetarianas del subsuelo. La red de generadores de luz, activados mentalmente de la última generación del tercer ciclo de la Atlántida, solo es un ejemplo de la tecnología necesaria para crear tales plantas energéticas subterráneas. Vuestros ingenieros contemporáneos serían capaces de inventar soluciones mucho más sofisticadas que las que están diseñando para las estaciones militares subterráneas si se les asignara la tarea de abastecer de energía esas profundidades del mundo interno. Tales diseños entrarían necesariamente en la categoría de sistemas de energía gratuita, fuentes de energía ecológicamente sanas que exigen reciclar los residuos y aprovechar los vientos y las aguas de Nungi-Mesha para generar luz y otras formas de energía. Métodos que están a vuestra disposición ahora. Bastaría con que el poder pusiera la ecología terrestre por delante del beneficio y la avaricia. Y solo os estamos hablando de los enclaves subterráneos, no de los intraterrenos. Eso lo dejamos para otro momento. Hola, ya estamos aquí de vuelta. Pues doctor, cuéntame eso que ibas a decir ahora para complementar. Pues, bueno, como digo al final en el documental, me he centrado más en el concepto de la vida dentro de las esferas sin entrar demasiado en el concepto de lo que llamáis intraterrenos, ¿no? Y quisiera destacar algo, ¿no? Que, bueno, a lo largo del documental pues ha sido uno de los aspectos en los que más he insistido, ¿no? Y es que la vida se manifiesta a todos los niveles, en cualquier circunstancia y situación, ¿no? Y la energía de los soles es un poco lo que la sustenta, o sea, no tanto la luz como tal, sino ciertos efluvios, ¿verdad? Ciertas radiaciones de los soles son los que hacen posible la vida, ¿no? Incluso en circunstancias adversas, ¿no? Y yo sí quisiera pues recordaros un poco cómo funciona esto, ¿no? Nosotros estamos a bordo de un ser vivo llamado Tierra, y este ser vivo requiere también de estos efluvios energéticos, o sea, no necesariamente en forma de luz, es decir, la luz es uno de los espectros que escapan de un sol, pero no el único. Es decir, hay otro tipo de radiaciones, ¿no? Las radiaciones gamma, las radiaciones ultravioleta de alta densidad, la radiación infrarroja. O sea, todo esto es muy importante para la vida en sí.
En el caso de nuestros cuerpos, nosotros funcionamos gracias básicamente a esos efluvios, ¿no? Y esos efluvios entran en nuestro cuerpo por dos vías distintas. Entran por una serie de centros sensoriales ubicados en los ojos, en el centro del pecho, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, básicamente, ¿no? Y estos cuerpos tienen además una especie de tobera de salida, que es el ombligo. Es decir, el ombligo deja escapar la energía residual para que el cuerpo no colapse, ¿no? Pues bien, nosotros necesitamos obviamente de un sol cerca que emita esos efluvios. Y si bien os pudierais cuestionar qué pasa con las palmas de las manos y las plantas de los pies, bueno, recordaros que esta parte de la mano, esta piel, es distinta de la otra, ¿no? Está llena de fotorreceptores y de neurotransmisores que pueden recibir y pueden emitir energía. Claro, en el caso de las palmas de las manos puede resultar más comprensible, pero en las plantas de los pies muchos se preguntarán, bueno, esas plantas están siempre cubiertas, dan a la tierra directamente, ¿por qué ahí la piel ha de ser distinta también, al igual que la mano? Pues es lo mismo, están llenas de fotorreceptores y de neurotransmisores. ¿Y de dónde reciben la energía si realmente están siempre a cubierta, o sea, no le dan directamente al sol? Como comentaba al principio, la Tierra como ser vivo recibe esas energías que son recogidas en el núcleo y las irradia en todas las direcciones. Por tanto, hay un mecanismo de compensación, una parte que entra en nuestros cuerpos por las plantas de los pies. Y gracias a eso, los cuerpos tienen la energía, eso que yo llamo efluvios sustentadores suficientes para mantener la vida. En el centro del pecho, alrededor de la glándula del timo, se sitúa lo que bien pudiéramos llamar una central distribuidora. Y esa central desvía la energía por un tendido, yo le llamo eléctrico, ¿no? Por un cableado eléctrico que es el sistema nervioso. Esto va a parar a todas las células, por muy lejos que se encuentren, por muy recónditas y pequeñas que sean, y las activa. Este tendido eléctrico activa todas las células. Pero claro, las activa en la medida en que esté recibiendo esos efluvios del sol. Cuando no los recibe, por ejemplo por la noche, cuando no hay sol, y lo que recibe del núcleo terrestre es poco, pues cada célula ha sido dotada de unas unidades que habréis oído hablar 1000 veces de ellas, que son las mitocondrias. Y las mitocondrias en sus crestas, en la parte superior de cada una, tienen alojadas unas unidades importantísimas para el desarrollo de la vida, que son conocidas aquí como ATP, adenosintrifosfato. Estos acumuladores de energía son los que hacen que la célula funcione cuando no hay suficiente energía o cuando no le llega suficiente energía a través del sistema nervioso. Y gracias a eso se produce la vida, ¿no? Sin embargo, a otros niveles la vida también se da, es decir, como yo digo en el documental, se da sin luz y con poca radiación de ese tipo, ¿no? Y en algunos casos esos seres vivos, algunos seres vivos, son propiamente luz, utilizan su propia luz, la luz que ellos generan. Por tanto, no es absolutamente imprescindible este asunto, ¿no? A eso me refiero en el documental. Vosotros seguramente esperáis un poco que me refiera pues a lo típico intraterreno. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, trataré de hacerlo de manera secuencial y concisa, ¿no? Todos los mundos, todas estas esferas tienen cavidades dentro, están llenas de huecos, son parecidas a algunos de los quesos más famosos del mundo, que tienen dentro pues unos agujeros. Estas esferas también, dos capas por encima del núcleo, tienen lo que nosotros llamamos área de coloides, ¿no?
Y estas cavidades, estos huecos son muy importantes porque son los que impiden que la Tierra, pues, por ejemplo, se parta en dos o en varios pedazos ante el impacto de un meteorito o de un planetoide, ¿no? Y mantienen la cohesión, o sea, son verdaderamente importantes. Yo creo que todos o casi todos podréis tener la experiencia de poner en vuestras manos una bola que hayáis hecho en un momento dado con barro totalmente maciza y es muy fácil romper esa bola con el impacto de cualquier cosa, ¿no? Cuando jugábamos en los tiempos infantiles con bolas en ese sentido, se partían. O sea, esto es algo, es un fenómeno que todo el mundo conoce. Estas cavidades interiores evitan que eso suceda. Pues bien, algunas de estas cavidades están habitadas, es decir, ha habido un flujo hacia estas cavidades en un momento dado, porque en cada planeta las civilizaciones más avanzadas que lo habitan no están nunca en la superficie, sino que están en el interior. La superficie es peligrosa, sufre muchas convulsiones de tipo telúrico, geotectónico, sufre de terremotos, de todo tipo de agresiones meteorológicas, movimientos, etc. Esto no sucede en el interior. Entonces es habitual que las civilizaciones más avanzadas nunca estén en el exterior de un astro, sino que están en el interior. Y si eventualmente han estado en el exterior, poco a poco se van moviendo hacia el interior. De manera que podemos perfectamente establecer que en los universos todo responde a un orden dual. Es decir, podemos pensar que cada uno constituye el marco de referencia del otro, ¿no? Por lo que no se puede determinar en ningún caso que uno sea mejor que otro, son una referencia, ¿no? Es preciso comprender que ambas polaridades se complementan y constituyen en sí mismas pues, una especie de eje transversal sobre el que se construye la armonía y el equilibrio universal. Así que siempre vamos a estar con ese dilema de esa dualidad, el arriba, el abajo, el delante, el detrás, el positivo, el negativo, o la oscuridad y la luz, o lo que queráis, o el blanco y el negro, o el adentro y el afuera. Y esta es la cuestión, hablar de afuera siempre significa la imagen, la materia, la densidad del alma, y el adentro es otra cosa, ¿no? Se refiere a la intensidad del espíritu, a lo inmaterial y al amor. Y de igual modo, pues todos los seres que pueblan los universos comienzan siempre sus singladuras pues desde los niveles más densos del afuera a los menos densos del adentro. Y esto pues termina por adentrarse en unos niveles vibratorios de altísima intensidad y frecuencia que los vuelve indetectables para los demás. Este camino introspectivo hacia el interior de uno mismo, pues es precisamente lo que permite el avance de las criaturas hacia cotas más altas de perfección y de progreso. Y del mismo modo, las sociedades responden a un proceso parecido por el que esos asentamientos a los que me refería antes, primarios en las superficies de los mundos, pues es una cuestión de tiempo que pasen a la puesta a punto de grandes espacios interiores, ¿no? Por debajo de la corteza de las esferas, yo siempre he sostenido que a dos niveles. Hay unos que yo llamaría subterráneos y los otros intraterrenos, ¿no? Los subterráneos muy cerca de la superficie, los intraterrenos muy adentro, a miles de kilómetros de la superficie. Y en ese sentido, pues tengo que aclarar que hay un movimiento de contracción y posterior expansión, es decir, de fusión y de efervescencia, por el cual tanto las sociedades como las personas tienden a volverse al interior a medida que alcanzan pues, unos mayores niveles de evolución y de progreso, para posteriormente pues, provocar pues, algo así como una explosión ilimitada hacia afuera, ¿no? De fusión con el espíritu infinito y de integración pues, en esto que algunos pudierais llamar la gran luz de Dios, ¿no? Y todo eso a través de un paso transitorio por las moradas de los soles o cielos de la sabiduría y de perfección.
Todo este tema, por cierto, yo lo tengo desarrollado en uno de mis libros, se llama Las moradas interiores, ¿no? Claro, todos habéis oído hablar en algún momento que existen, incluso las cosmogonías antiguas hablaban, ¿no? Asentamientos interiores, algunos en el mar, otros más allá de las montañas y algunos por debajo de las cimas oceánicas incluso. Pero se trata en todos los casos de centros de convivencia universal muy evolucionados, mucho más antiguos que la humanidad que puebla la superficie y que funcionan pues como guardianes a ese nivel de los programas de mantenimiento de la esfera, ¿no? Hay nombres que os sonarán como Shambhala, Agartha, Shangri-La o El Dorado, ¿verdad? Que resuenan todavía en la mente de muchas personas y aunque son considerados como leyendas o parte de la mitología histórica, hay que decir que en todos los casos se trata de lugares reales, ¿verdad? Donde solamente de forma muy esporádica existe algún tipo de conexión con la humanidad de superficie. Y además tengo que decir que estas civilizaciones son mucho más antiguas, mucho más de las que se han asentado en la superficie y por tanto son acreedoras de alguna manera de una mayor legitimidad en lo que pudiéramos decir derechos de territorialidad. Es decir, si pensásemos pues, en una civilización que dices que esto es nuestro y demás, bueno, más derecho tendrían los que se han instalado antes, los primeros, ¿no? Y siempre se da esta situación. Los que han construido la esfera, los que han ayudado a instalar la vida en la esfera, siempre están en el interior, ¿no? O sea que en términos astronómicos, digamos que estas humanidades que están dentro, pues están a una gran distancia en cuanto a evolución se refiere, pues no de miles, sino de millones de años, por lo que no es posible un contacto directo ni una relación permanente, porque los gradientes de potencial son simplemente desproporcionados, ¿no? Y la diferencia de frecuencia e intensidad en la vibración pues resultaría totalmente dañina y verdaderamente peligrosa en ambos casos para el cuerpo, en este caso más endeble, ¿no? Y aquí, pues, en fin, por pasar así un poco rápido con ello, hay algunos enclaves de los que habréis oído hablar y que se distinguen por un determinado signo de actuación. Por ejemplo, Shambhala, en muchos de ellos, por cierto, cuando fueron pronunciados, siempre se altera un poco porque no son exactamente así esos nombres, pero bueno, Shambhala sí se parece. El nombre original es Shaspak, ¿no? Y esto es uno de los núcleos interiores, está presidido por Yerkes. Es un centro místico universal de primer orden, ¿verdad? Luego también el reino de Agartha, que en realidad es llamado Avashi, ¿no? Y cuyo regente Shell es una unidad especial de mejora de la raza planetaria autóctona. Shangri-La, que en realidad se llama Shangzag y que está regentada por Ngzra, es un centro de investigación sobre las relaciones intergalácticas. El Dorado igual, el Dorado pues lo puso alguien, ¿no? El nombre real es Sinchuski. Está comandado por Hushtu. Este es un centro técnico, una especie de estación para la investigación sobre vehículos de desplazamiento espacial. Soruji, regentado por Sux, es un centro regulador del equilibrio de la esfera, y Ashana, bajo Nigeria, pues un centro de investigación sobre la biología de los lechos marinos, ¿no? Pero además existen otros centros o estaciones que trabajan sobre la mejora y preservación del medio ambiente, ¿no? Y tienen programas de mejora para animales y plantas, etc. Ahí tenemos a DETS en Puerto Rico, del cual me habéis oído hablar en alguna ocasión y del cual he hecho documentales también, en el Yunque, ¿verdad? En todos los casos,
tengo que decir que se trata de colectivos en los que participan una mínima parte de invitados de la humanidad de superficie y que contribuyen en una cierta medida, pues, a acelerar el progreso, la evolución, el tránsito hacia una nueva era, ¿no? De manera que quiero que os quedéis con ese concepto, ¿verdad? De que la vida más avanzada, más evolucionada aquí no está afuera, está en el interior. Afuera estamos sujetos a todo tipo de veleidades y que casi siempre pues termina habiendo una especie de permeabilidad hacia el interior de la esfera, donde se está mejor y donde realmente no hay accesos, es decir, la pretendida doctrina de algunos insensatos que hablan de túneles que llevan, pues eso es que es sencillamente inviable, ¿no? Los túneles que hay a ras de superficie pues fueron construidos en su momento por civilizaciones de superficie para protegerse de algo o de alguien. A estos enclaves del interior de la Tierra es imposible construir nada. Estamos hablando de miles de kilómetros. O sea, intentar llegar a Baxi con un túnel pues es construir un túnel no se sabe cómo, pasando por distintas capas, temperaturas, y capas que además son centenares de kilómetros de mineral hierro, por ejemplo. Entonces es absurdo considerar esto. Y estamos hablando de tener que bajar hasta ese sitio en línea recta, o tendríamos que viajar en fin, por espacio de 3.000 y pico kilómetros o más, ¿no? O sea, es una locura pensar en algo de... Estas civilizaciones que están abajo están tan avanzadas que simplemente atraviesan todo. O sea, ¿no? Para que resultase comprensible, pues tendría que deciros que tienen, vamos a decir, que tecnologías ya no biológicas, sino mentales, que actúan sobre los componentes cuánticos y que permiten atravesar la materia, pues como la atraviesa un neutrino, por ejemplo. Es decir, a ellos les da igual estar a 4.000 kilómetros que a 3.000 o lo que sea. Cuando quieren entrar, entran y salen, lo atraviesan todo de la misma manera que un haz de luz atraviesa un cristal, ¿no? Y esto es un poco el concepto, ¿no? Pero también, al igual que digo en el documental, hay formas de vida a todos los niveles. Y cada una de esas formas de vida aporta otras formas de vida. Y yo creo que es tiempo en que empecéis a considerar pues esa posibilidad, es decir, de cómo un cuerpo humano que tiene 7.000 cuatrillones de átomos y que cada uno de esos átomos representa un universo en sí, pues imaginaros la cantidad de universos que tenéis dentro vosotros mismos, la cantidad de civilizaciones que moran dentro de vosotros, con todo tipo de manifestaciones morfológicas, incluyendo esta. Es decir, pienso que es tiempo de que empecéis a considerar, al menos mentalmente, que dentro de vosotros hay civilizaciones avanzadas, muy avanzadas, donde hay seres pues iguales a nosotros, de cabeza, tronco y extremidades, pero absolutamente micrométricos, ¿no? Y bueno, esto da para mucho, Luis. Yo quisiera tal vez contestar a preguntas porque va a ser al final más práctico que una exposición de estas que puede resultar incluso aburrida, ¿no? Pero en fin. Vale, pues antes de pasar las preguntas del público te voy a hacer yo unas cuantas, para no variar. Claro, nuestra Tierra es esférica. Vamos mirando hacia el núcleo y vamos bajando. Y tú has dicho, pues las primeras capas pues eran los atlantes, más abajo van habiendo otras civilizaciones más antiguas. Pero la pregunta que yo haría, ¿son todas humanas, humanoides, extraterrestres? Bueno, lo que entendemos por extraterrestre, alguien que vino de fuera hace mucho tiempo y luego se quedó. Es que el concepto de humano, Luis, también hay que alterarlo un poco, porque nunca te has cuestionado si a lo mejor un perro que tienes es más humano que tú. Vale, entonces voy a replantear. Más que humano o que tenga inteligencia como los humanos, me refiero como somos nosotros ahora, ¿no? Este tipo de estructura Sí. que si es otra estructura a la gente le da miedo, para que se entienda. Sí, no, pero esto mismo es justo lo que acabo de decir. O sea, imaginaros o imagínate
esta misma estructura antropomórfica, pero dentro de nosotros. Yo creo que es tiempo que, por lo menos que consideréis mentalmente, ¿qué pasa si yo hago un descenso a los componentes más sutiles de la materia? Es decir, imagínate que yo agarro, pues no sé, una escama tuya de la piel y la someto a un microscopio electrónico y entonces empiezo a bajar primero a la estructura física de esa escama de la piel, ¿no? Después voy a la estructura molecular. Imagínate que elijo una molécula cualquiera. Sigo bajando con el microscopio y después de esa estructura molecular me voy a encontrar, pues igual que lo de afuera, es decir, me voy a encontrar un universo, un espacio negro lleno de puntos blancos, ¿no? Y esos puntos blancos, pues yo posiblemente piense son estrellas, pero algo no está bien aquí, porque las estrellas yo las veo afuera por la noche, ¿no? Pero es que la estructura atómica, después de la estructura molecular, es justamente un espacio igual que el espacio. Y esos puntos blancos no son otra cosa que átomos y son exactamente iguales. Entonces yo puedo concentrarme en un solo átomo de esos tuyos, de esa escama tuya de la piel, me puedo concentrar en uno solo, acercar la visión del microscopio en el que estoy y darme cuenta de, y posiblemente si tengo a un lado pues a alguien que entienda más que yo y demás, le pregunte, mire, yo creo que estoy equivocado aquí porque yo estoy viendo, lo que estoy viendo es el universo, o sea, lleno de estrellas. Y esa persona, pues posiblemente a lo mejor te confirma, no, bueno, ese es un universo, pero sí, eso es así, no hay error alguno. Y estos puntos, ¿qué son? Esto que brilla, son los átomos. Ah, sí, entonces yo puedo ir a ver un núcleo de un átomo, naturalmente. Entonces imagínate por un momento que te acercas a ese núcleo y tú dices, pero bueno, esto es igual que un sol, esto es un sol también. Y te das cuenta que alrededor de ese sol giran partículas. Y tú le preguntas a la persona, pero oiga, vamos a ver, ¿y esto de aquí, esto que gira, si esto es el núcleo de un átomo, estos serán los electrones? Pues sí, llámalos como quieras, electrones. Ahora imagínate por un momento que te acercas a un electrón. Es decir, enfocas el visor, dice, voy a ver ese electrón. Imagínate por un momento, ¿no?, que te acercas al electrón y que termines diciéndole al hombre, oiga, aquí debe haber un error, porque es que este electrón yo creo que tiene como nubes y cosas. ¿Me puedo acercar un poco más? Imagínate que te acerques al electrón y tú compruebes que ese electrón pues es una esfera que tiene montañas, valles, ríos, mares, y que te acercas un poco más y que tiene pues vida propia, que tiene seres que vuelan, seres que se arrastran, que se mueven, y tú dices, ¿pero qué es esto? Es decir, respondo a tu pregunta diciendo, con este aspecto antropomórfico, lo que tú quieras, Luis, hacia arriba y hacia abajo. ¿Que tú quieres comunicarte con alguno de ellos? Físicamente no, porque como se te ocurre abrir la boca, lo destruyes todo eso, ¿no? Pero mentalmente sí. Mentalmente sí. Y entonces, ¿quiénes serían esos? ¿Extraterrestres, intraterrestres? ¿Cómo funcionamos a ese nivel? Es decir, la vida es el fenómeno más común que existe en los universos. E igual que tú, te los vas a encontrar hacia abajo o hacia arriba. Y también con otras conformaciones morfológicas también. Exactamente igual. Entonces, a veces, claro, es importante hacer este tipo de reflexiones para darse cuenta que todo esto que está dentro de ti y que pertenece a lo que llamaríais aquí el universo cuántico, pues es algo que depende de ti, depende de tu estado de ánimo, de tu paz, de tu tranquilidad, de cómo estés tú. Tú eres el Dios que lo contiene. Y en función de cómo estés tú, así les irá a esos mundos. Es decir, tú tienes
pues en este momento una situación mental tórrida, grave, disparatada, etcétera, pues vas a tener problemas en ese universo tuyo que te corresponde a ti. Las galaxias chocarán unas contra otras, las nebulosas se mezclarán con otros componentes y tendrás un universo irregular. Por el contrario, tú haces gala de gran entereza, paz, etcétera, así va a estar tu universo. Y siempre con ese concepto, y ahí termina todo, no termina nada. Porque cada vez que aísles un átomo cualquiera, una de esas luces que tú creías que era un sol, como se te ocurra mirar un poco dentro, lo que te vas a encontrar es otro universo más. Y así es el cuento de nunca acabar. ¿Quiénes somos nosotros en planeta Tierra? Bueno, pues a lo mejor somos los habitantes de un electrón que gira alrededor de un átomo que llaman Sol aquí. ¿Y con un átomo qué hacemos? Bueno, pues no mucho, ¿no? Acabo de decir que un cuerpo de estos tiene 7.000 cuatrillones de átomos. Ya me dirás tú. Ya me dirás tú dónde andamos. Se me han quitado las ganas de vivir, ¿eh? Mucha carga electromagnética. No, ahora te iba a comentar. Yo he escuchado que, creo que era, no, en Japón, no, en la India, que cada X tiempo de la parte subterránea sale como una especie de gigante o adoran una especie de alguien que viene del mundo intraterreno o subterráneo. Yo te quería preguntar que sale cada 100 años. No sé si esto es una fábula o es real. No, eso es una fábula. Eso es una fábula. Los que están dentro son los descendientes directos de los que hicieron esto y llevan millones de años de ventaja, millones de años de diferencia. No pueden mezclarse físicamente por lo que decía antes. El gradiente de potencial, la diferencia potencial es tan grande que simplemente el estar a 1 metro de distancia de uno de esos seres en físico supondría la inmediata desintegración del cuerpo más endeble, que sería el nuestro. Por tanto, la conexión, la comunicación es a otro nivel, es mental o es en proyección sensorial consciente, pero nunca física. Esa física es imposible. Es imposible. Cuando el almirante Byrd fue al Polo Sur, intentó entrar y salieron unos platillos que destruyeron la flota norteamericana, Esos son no de los intraterrenos, sino de los que yo llamaría subterráneos. Es decir, hay enclaves subterráneos, estos que encontró el almirante Richard Evelyn Byrd, pues son los que tomaron los nazis como modelos porque eran rubios, altos, en fin, y tenían unos aparatos que ellos llamaban Flugelrods, ¿no? Y salen justamente a partir del 45 porque estaban inquietos con que a alguien se le hubiera ocurrido empezar a experimentar con bombas atómicas, ¿no? Y de ahí viene un poco toda la cuestión, ¿no? A él lo invitan en un momento dado. Hay alguien aquí que me dice ojos azules, sí, o sea, tienen ojos claros, azules, grises, violeta, pero claros, ¿no? Y son humanidades que están en vías de ir bajando. Lo que quiero dejar claro es que estas humanidades que están a nivel subterráneo, más avanzadas, están en vías de seguir hacia adentro, ¿no? Porque todavía están en áreas, vamos a decir que peligrosas, ¿no? Por cierto que si vais en algún momento a Monte Shasta, y allí os hablarán, o a lo mejor os habéis informado sobre Telos, ¿no? Que es una ciudad subterránea, no intraterrena. Tampoco es una ciudad, o sea, está mal dicho. Es un enclave, ¿no? Cuando empezaron a salir un poco afuera, siempre se les atacó a los habitantes de Telos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que no, ya se les toleraba. Y si vais hoy, pues simplemente si mantenéis los ojos bien abiertos, los vais a ver. Trabajan en supermercados y en gasolineras, no por ganar dinero, sino por integrarse. Porque cuando empezaron a salir y dejarse ver, pues les atacaban, les tiraban piedras, hacían de todo y bueno, ha tenido que pasar un lustro, bastante tiempo, para que fuesen un poco
admitidos, ¿no? Y hoy los veis allí, o sea, nadie necesita ser un entendido. Tú vas a un supermercado y ves a alguien pues un poco más alto de lo normal, con esos ojos azules, esa expresión pues de bondad que tienen. Van siempre, por cierto, en parejas, ¿no? Si sois observadores, veréis que allí en el supermercado siempre hay alguien. Si hablamos de un hombre, pues siempre hay una mujer y al revés, ¿no? Entonces la mujer está como controlando, ¿no? Está tutelando al hombre. Claro, veis a uno de estos que está perfectamente vestido, trajeado y tal, y que lo que está haciendo es cargando bolsas de los clientes, ¿no? O sea que no encaja muy bien, ¿no? Si os dirigís a ellos, veréis que hablan de manera extraña, no hablan inglés americano, el inglés que utilizan en todo caso se parece algo al británico, ¿no? Y o sea, muy elegantes, muy suaves, de manera suaves, hablan bajito y van poco a poco pues integrándose. Pero esos son de estos enclaves subterráneos, no intraterrenos. Lo que pasó con Richard Evelyn Byrd era un encuentro con uno de los enclaves de los cuales los nazis toman pues toda su cultura, porque ellos entendían que procedían originalmente de la tierra Thule, ¿no? Donde todo era pues más perfecto, etcétera, y que habían desarrollado pues esa tecnología de los Flugelrods, ¿no? Utilizando para ello una energía filtrada que llaman Vril, ¿no? Y así, bueno, eso es un poco en dos palabras. ¿Por qué los de la ciudad esta, bueno, la ciudad del enclave este del Monte Shasta salen a la superficie? Es decir, ¿por qué no quieren vivir abajo? No, sí quieren vivir. Lo que pasa es que están cerca de la superficie. Lo mismo sucede en Puerto Rico con Deads. Entonces lo que quieren es vivir en paz y bueno, intercambiar un poco. Ellos no llevan a casi nadie a Telos, ¿no? Porque en realidad Telos, insisto, no es una ciudad, sino es un enclave donde yo le llamaría una especie de museo de lo que algunos llaman aquí Tierra de Mu y Lemuria, ¿no? Algunos de los logros que desarrollaron y tal los tienen allí, ¿no? Pero lo que buscan es la hermandad, es decir, no que les vean como seres extraños, ¿no? O exponentes de algún circo, ¿no? Que es lo que pasaba hasta no hace mucho, ¿no? Les atacaban. Fíjate que me recuerdo yo mucho cuando en mis tiempos de estudiante en la residencia, y es un ejemplo parecido a este, ¿no? Que viene bien aquí. Había uno de los chicos que le habían venido a ver unos tíos, ¿no? Y el tío venía totalmente ebrio, ¿no? O sea, no sé, yo creo que ya no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Y entonces, bueno, interactuamos con él y él nos dijo que en su pueblo, él decía, en mi pueblo eran todos muy brutos, menos el alcalde, que era el menos bruto. Dice, cuando llegó el primer coche, que era un coche negro, que apareció por ahí grande y demás, decía él, todos le tiraban piedras, todos, menos el alcalde y yo que estaba con él, y el alcalde ya dio unas órdenes. Y yo le pregunté, ¿cuáles eran las órdenes? El alcalde decía, no le tiréis a dar, hay que cogerlo vivo. Bueno, pues este es un caso parecido, ¿no? Ellos, madre mía. siempre intentaron, pues eso, la conexión para una convivencia en paz, independientemente de que vivas por fuera o vivas dentro, ¿no? Entonces yo entiendo que las sociedades que van del subterráneo al intraterreno pues ya son sociedades que no hay malos, es decir, no hay una maldad que hay aquí en la superficie. Pues evidentemente, claro que no, o sea, son esas personalidades que van hacia el centro, pues lo que quieren es todo lo contrario, quieren la paz, quieren cuidar esto, quieren controlar un poco el medio ambiente para que no sea nocivo, etcétera, ¿no? Es como una condición. Es una condición, es decir, en niveles tan avanzados es sencillamente impensable. Pero esta es la propia naturaleza, es decir, tú tienes un bebé que empieza a caminar a los 10 meses y como que resulta impensable que tú le maltrates dándole patadas y bofetadas, ¿no?
La Sí, misma sí. naturaleza te dice, no, eso no es así, o sea, tienes que tutelarlo, cuidarlo para que en algún momento pues crezca, se desarrolle y vaya mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Pues ya tengo otro lugar para ir al Monte Shasta para ver a estos seres. Los Comunicarme verás, con ellos. los verás sin problemas de ningún tipo y sabrás que son diferentes, o sea, claro, viven hacia adentro y por lo tanto no están quemados, son más pálidos, ¿no? Porque esto de afuera aquí lo vemos muy bonito, pero en realidad estos tonos de piel son quemaduras, son quemaduras. Y tú a Claro. estos los ves, pues esto todos del mismo volumen, gruesos no hay ninguno, unos ojos absolutamente transparentes, se mueven de manera, casi parecen bailarines del Woodstock, ¿no? O sea, es una cosa así especial, ¿no? Y se Eh, nota, lo notas. y el vivir en la superficie, aparte de quemarse, es decir, la presión que pueda haber, de alguna manera les influye el hecho de estar en la superficie. Es decir, que se puedan, por la presión, pues ir más jorobados o crezcan menos. No, Bueno, sí, no, los no, no, motes. no, están sometidos no, por ahí no, están sometidos a la misma presión, ¿no? Pero ellos lo hacen, yo diría que por amor. O sea, ellos no necesitan, o sea, no necesitan ganar nada ni nada, ¿no? Lo que necesitan es estrechar los lazos de conexión entre ellos y otra humanidad que es igual que ellos, pero que viven de otra manera. Entendida. Bueno, pues vamos aquí ya a cerrar. No hemos hecho las preguntas, las haremos otro día, perdonad familia, pero es que ha sido muy intenso el tema. Y ahora tenemos que cerrar un poco con las actividades que tenga el doctor Ángel Luis Fernández. Pues adelante. Pues nada, tengo por ahí un seminario, el próximo domingo creo eh, que es un seminario, se llama, precisamente hablaré un poco de esto, de descenso al universo cuántico, ¿no? Para ver cómo va esto exactamente y sobre todo, pues aspectos que suelen interesar mucho a la gente, ¿no? Como los universos paralelos, la teoría de cuerdas, los mundos simultáneos, ¿no? O sea, todo ello, ¿no? Voy a explicar claramente también que yo asumo que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso, o sea, qué es un universo, una galaxia, una nebulosa, qué es una estrella, un sistema solar, etcétera, ¿no? Hablaré sobre la materia densa y la menos densa, sobre átomos, moléculas, partículas subatómicas, espacio cuántico, todo eso. Y justamente, pues, sin querer tú y yo nos hemos metido hoy aquí en esto, que es material del seminario. Anda. Pues ya sabéis, familia, continuáis con el tema la semana que viene. O sea, que tenéis ahí un bombazo, porque esto es muy interesante. Pues doctor, nos vemos de aquí a 15 días. Un abrazote, Luis. Gracias siempre por tu atención, tu consideración y especialmente por tu amistad, porque ya te considero yo como familia mía directa. Así que nada, un abrazote y a todos los que estáis conectados, pues también muchas gracias por obsequiarme con vuestro tiempo, que sé que es tan valioso más que el mío. Y nada, aquí estoy dispuesto a lo que necesitéis. Y si tenéis alguna pregunta más no respondida hoy, este nombre que veis ahí es de Ihewe, en gmail.com, escribidme, que yo contesto siempre. O hice las páginas también de Facebook, que también son, o dicen es de Ihewe o dicen Ángel Luis Fernández, y también respondo, pero mejor el email. Siempre el email es como más íntimo, ¿no? No está tan expuesto. Y Cualquier ahora cosa. siempre está en YouTube haciendo los directos que hace preguntas y respuestas, que también nos puede responder por uno a uno. Exactamente, o sea, los martes y los viernes tengo un programa en directo que se llama Uno a Uno, ¿no? Y que podéis buscar pues en fin, en muchas plataformas, pero la más fácil de recordar a nivel mnemotécnico, pues es Uno a Uno Global en YouTube. Y los miércoles, si estáis atentos a mis páginas, hay un programa
que se llama Encuentros Cercanos de la Tercera Fase, y es un programa de preguntas-respuestas, o sea, no tiene pues, otra cosa. La gente se conecta, es vía Zoom, y me preguntan lo que ellos consideran, y ahí estamos por espacio de 3 horas, ahí o más, ¿no? Sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuándo terminamos. Así que estoy a vuestra disposición para lo que consideréis vosotros que puede ser útil. Un abrazote a todos, paz, luz y salud es lo que yo os deseo. Gracias. Pues muchas gracias, familia, y nos vemos ahora en el siguiente vídeo programa. Hasta ahora.